Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 19. Quiero recordar a los hermanos que van a ir al retiro que envié un WhatsApp a cada uno con el importe del retiro. La semana que viene, si es posible, tráiganme los importes para poder hacer la transferencia, hacer la reserva en firme, porque la otra semana es la del retiro. Y usted recibió ese mensaje y no va a poder ir al retiro, pues avíseme. Si piensa ir al retiro y no recibió el mensaje, dígamelo también, porque quiere decir que no lo tengo apuntado. Y después no va a tener habitación y tendrá que dormir en la bañera. Bueno, Juan capítulo 19, vamos a leer del 26 al 30. Juan 19, del 26 al 30. Dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la escritura: tengo sed. Estaba una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Recordamos la historia, recordamos este relato que ya hemos dicho alguna vez, cuando llegaron ese día viernes, ese día de la crucifixión, ese día de la muerte del Señor. A las 12 del mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y el sol se oscureció, y cerca de las 3 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, a Elías llama este. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja de hisopo y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, se la acercó a la boca y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Amén. Estamos al viernes, estamos el día de la crucifixión, estamos a las 3 de la tarde, la hora que regresó la luz. Recuerden que hubo oscuridad de las 12 a las 3, y aquí aparece la quinta palabra del Señor en la cruz: tengo sed. Esto se dice inmediatamente después de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, 48 y 49. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña les dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Sabemos que este acto de dar de beber, ese acto, ese tengo sed, sonó al mismo tiempo. Mientras uno le estaba dando el vinagre, los otros decían: veamos si viene Elías a buscarle. Estamos diciendo, sosteniendo que las palabras de la cruz tienen un significado profundo, porque son pocas. Recordamos que el Señor guardó silencio durante el juicio, guardó silencio en su dolor, pero en la cruz Él sí dijo unas palabras. La primera que vimos: perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubiera sido una palabra que hubiéramos dicho nosotros.
cualquiera de nosotros hubiera maldecido a aquellos que le crucifican, cualquiera de nosotros hubiera estado contra aquellos que cometían esa injusticia sobre Jesús, pero Jesús está pidiendo perdón de pecados, está pidiendo que los pecados de los hombres sean perdonados, y vemos un Jesús mediador en esa palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra se dirige a una sola persona, se dirige al ladrón que está en la cruz con él y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos hablábamos entonces que él solo podía perdonar. Probablemente uno no se molestaría. A veces, cuando uno le cuenta las penas a la gente no está para escuchar las penas de uno. Es muy triste, pero tal vez usted ha ido a un amigo a contarle sus problemas y el amigo le ha dicho: no me cuentes, yo ya tengo bastante con los míos. Ha pasado. Tal vez le ha pasado a usted o tal vez no, pero ha pasado. Ha pasado que uno está agobiado con su dolor y no está pensando, ni tiene ganas de pensar, ni quiere ponerse en el lugar de otro. Pero Jesús en la cruz se puso en el lugar del otro y le perdonó. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos habla, hermanos, de la seguridad que tenemos en el Señor. El Señor siempre está dispuesto. El Señor siempre está, como diríamos nosotros, con ánimo para perdonar. Por lo tanto, esto nos está presentando a un Señor que era el juez, que era el que podía perdonar, que era el que podía prometer el paraíso, que era el que podía decir: hoy estarás conmigo. Cuando pensamos en la cuarta palabra, he aquí tu madre o he aquí tu hijo, nosotros no nos hubiéramos preocupado tanto del tema. Crucificado como estaba, ella podía ver a su madre, podía ver a Juan, podía verlos allí. Seguramente usted o yo hubiéramos dicho: bueno, ya está bien, ella saldrá adelante, ella es fuerte, tiene a Juan al lado, tiene a las otras mujeres con ella lo superará, no necesito más. Pero él lo vemos preocupado por su madre. Nosotros no lo hubiéramos hecho, y le da a María, como vimos, esa nueva familia que es la iglesia, le da a María esa nueva familia que son sus hermanos, y ahí, como en ninguna otra parte, le vimos como el Hijo del Hombre, el Hijo de María, pura humanidad. Como hombre le está diciendo a María mujer, no le llama madre, porque está considerándola como una mujer más de las que iba a ser salva por su sangre. ¿Por qué me has abandonado? Nosotros realmente quizá no hubiéramos orado así, quizá nos hubiéramos apartado, nos hubiéramos amargado, nos hubiéramos sentido tan mal que hubiéramos dicho: ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? Pero Jesús estaba soportando el pecado, y ahí vemos un grito de angustia de un alma angustiada. Estamos ahí viendo a alguien que está pasando por las tinieblas del pecado, está soportando el pecado de la humanidad y por lo tanto se siente abandonado por Dios. Pero esta palabra que estamos viendo hoy, esta quinta palabra, tengo sed, esto lo diríamos todos. Esto sería algo que todos nosotros sentiríamos, porque no es un alma angustiada. No sé si su alma se angustia por el pecado. No sé si realmente el pecado le causa angustia. O lo vivimos así como de pasada, pecamos, nos arrepentimos, perdón, nos perdona y sigue la vida. No sé si realmente tenemos alguna angustia como la tendríamos si nos faltara la bebida, si nos faltara la comida, si nos faltara algo. Jesús tuvo esa angustia después del sufrimiento espiritual que ya comentamos en esas 3 horas de tinieblas, después de ese sufrimiento agravado
por estar muriendo por unos pecados que no eran los suyos y que estaba siendo juzgado de una manera que no era justa, después de tener ese sufrimiento que dijimos espiritual, no solo por el acto del pecado, sino por lo que representa ese pecado en la vida espiritual de cada uno, viene ese sufrimiento físico de la sed. Juan, el apóstol Juan en su evangelio, no menciona las tinieblas. Mateo, Marcos y Lucas sí mencionan las 3 horas de tinieblas. Juan no lo hace. Juan no menciona las palabras Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo y Marcos sí lo hacen. Pero solo Juan menciona estas palabras, tengo sed. Y son palabras que Juan pudo oír, porque recordamos que Juan estaba allí. Los demás apóstoles le habían abandonado, se habían huido, habían ido a sus quehaceres, pero Juan sabemos que estaba al pie de la cruz junto con María y las demás mujeres. Y nos dice la Biblia que esto lo dice Jesús sabiendo que ya todo estaba consumado. Es decir, ya se había cumplido el propósito de su vida en esta tierra. En el momento que Él cargó el pecado de todos en esas 3 horas de oscuridad, en el momento que Él llevó el pecado para que nosotros fuéramos rescatados, ya se había acabado su misión. Es verdad que todavía falta la muerte, pero Él ya no va a hacer nada más en esta tierra, no va a hacer nada más en esta vida. Y vale la pena que reflexionemos cuál era el propósito de su venida. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Y tenemos 7 propósitos de su venida. 7 veces que el Señor dice, yo he venido para alguna cosa. Su manifestación en carne tuvo no solamente el propósito de morir por nosotros, no solamente el propósito de salvarnos, sino también tenía otros propósitos, algunos muy relacionados con esto, y los 7 propósitos de su venida fueron cumplidos. Primero de todo, podemos decir que Él vino es a cumplir la ley. En Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Él vino a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley cuando fue dada era para ser cumplida, pero ningún hombre jamás pudo cumplirla. Nadie en el Antiguo Testamento pudo cumplir la ley y nadie la cumplió. Todos los que son salvos en el Antiguo Testamento lo son por su fe, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley, de hecho somos incapaces de cumplir incluso nuestras propias leyes. Cuando nosotros nos proponemos algo, a menudo somos incapaces de cumplirlo, porque nos desviamos de nuestros propósitos. Así que ya que nosotros no éramos capaces de cumplir la ley, Él vino y lo hizo también por nosotros. Cristo murió por nosotros, pero también vivió por nosotros. Vivió una vida de santidad sujeto a la ley, porque nosotros no podemos hacerlo. Si nosotros pudiéramos guardar la ley, no hubiera hecho falta que viniera. Es decir, el mandamiento hubiera sido, guarda la ley y serás salvo. No necesitaríamos que alguien muriera por nosotros. No necesitaríamos que alguien cumpliera la ley por nosotros. Pero Jesús dice, yo he venido no a abolir la ley, no a quitarla de en medio, sino a cumplirla. Un segundo propósito, en Mateo 9:13. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Este segundo propósito, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, nos habla de un propósito de llamada. Es decir, Dios viene a despertarnos las conciencias, porque la conciencia estaba muy dormida bajo la ley. La ley se había convertido en una rutina, se había convertido en unas ceremonias, se había convertido en algo que la gente guardaba o no guardaba ahí como de una manera ceremonial. Y hay un llamamiento, hermano, porque no hemos de vivir la vida cristiana como una costumbre. No podemos venir a los cultos por costumbre, no podemos orar por costumbre. Las cosas hay que hacerlas como sintiendo, sabiendo que Dios nos está llamando, nos está buscando para estas cosas. La disposición de Dios siempre es perdonar a los arrepentidos, pero necesita arrepentimiento para poder perdonar. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Y eso nos lleva a una tercera cosa por la que Él dijo que había venido. En Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre cuando hablamos de esto, pensamos en la salvación del alma. Pero estamos hablando no tanto de lo que se había condenado, sino de lo que se había perdido. Es decir, el hombre necesita conocer el camino, necesita saber, porque la Biblia dice que todos nosotros nos extraviamos, cada uno por su camino. No sé cuál es el camino en el que usted se extravió, seguramente no sea el mismo que el camino en el que yo me extravié, pero todos nos extraviamos. Y Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido por no conocer ese camino. Hay que darnos cuenta que cuando nosotros pecamos, la palabra pecado en griego significa errar el blanco. Como cuando usted tira una diana, una flecha, y no le da el blanco. Usted erró el blanco. Y esa es la palabra pecado en griego. Tiene ese significado también, claro. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando usted llega al blanco? Usted pierde, ¿sí? Pero hay algo más que pierde. Cuando usted no le da al blanco, le da a otro sitio. Porque no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios sin pecar. Donde sea que le demos, no va a ser el blanco, no va a ser la voluntad de Dios. Donde sea que le demos, da igual que usted se quede a 1 punto del blanco, a 5 puntos del blanco, a 10 puntos del blanco, que ni siquiera le dé a la diana, que usted la flecha se le pierda por ahí en el bosque, sea como sea, esa flecha va a dar a alguna parte. Entonces nosotros estamos perdidos, porque cuando no damos en el blanco ni siquiera sabemos dónde damos. Estamos pecando, no sabemos ni por qué. A veces es increíble, pecamos en aquellas cosas que nunca creímos que íbamos a pecar. Cosas que dijimos, yo nunca haría eso, acabamos haciéndolas. Cuando alguien peca, nosotros decimos, no, yo no caería nunca en eso. Y eso es lo que caemos. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Yo creo que cuando apuntamos la flecha de nuestra vida, cuando apuntamos la flecha de nuestro camino, no le damos al blanco. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
lo que estaba andando por ahí sin tener un camino. En Juan 10:10 tenemos el cuarto motivo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor. Ese es otro propósito de su venida. Que tengan vida. El Señor no solo nos salva. Eso sería como algo temporal, algo momentáneo, algo que solamente tendría efecto en el momento. Por ejemplo, cuando nosotros nos limpiamos, no hablo del pecado ahora, hablo de mi camisa. Tengo la camisa limpia, porque todavía no he comido. Cuando como ya me mancharé. ¿Por qué tengo yo la camisa limpia? Porque la he lavado. No es que siempre haya estado limpia. Pero usted me ve aquí y dice, uy, el hermano, qué limpio, qué pulcro que es, qué bien que va. ¿Verdad? No crea que es que no haya pecado. Es que me he lavado. No crea que es que siempre ha estado así. Me he lavado. Pero ¿sabe qué? Esos lavamientos son temporales. Porque me he lavado y cuando vaya a comer me volveré a manchar. Y lo volveré a lavar. Y me volveré a manchar. Y me volveré a lavar. Pero no es triste eso. Digo, es triste para la camisa, no para mí, me da igual. Es triste para la camisa, es triste que usted tenga que vivir pecando, perdonando, pecando, perdonado, pecando, perdonado, pecando y perdonado. Es muy triste que esta tenga que ser la vida. Por eso el Señor viene a darnos una vida distinta, una vida de santidad, una vida perfecta. No solamente una vida, sino una vida en abundancia. Vivir por Él y vivir para Él. Él es esa vida abundante que puede estar en usted. Nosotros queremos compaginar esa vida abundante con la vida del mundo. Queremos compaginar esa santidad con el pecado. Queremos estar limpios cuando venimos a la iglesia porque pedimos perdón. Y queremos ensuciarnos cuando salimos de la iglesia porque nos gusta la vida del mundo. Y eso es triste, porque eso no es para lo que vino el Señor. El Señor no vino para que usted pueda tener perdón de pecados, sino para que usted tenga una vida abundante. Una quinta cosa para que el Señor vino. Juan 12:46. Yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otro motivo del Señor para venir a este mundo era traer la luz. La luz para que usted pueda andar en esa vida abundante. La luz para que usted pueda andar en santidad. Bueno, el mundo no anda en santidad porque anda a oscuras. Usted ve leyes que se están aprobando en nuestro país y en otros países. Leyes que usted dice, ¿cómo se puede aprobar eso? ¿Cómo puede haber alguien que considere bueno matar un feto? ¿Cómo puede haber alguien que considere bueno dividir una familia con un divorcio? ¿Cómo puede haber alguien que considere bueno matar a un anciano porque ya no tiene esperanza de vida? ¿Cómo puede haber alguien que considere bueno esas cosas? Simplemente están en tinieblas. No ven la luz. Están viviendo en esas tinieblas de su propia incredulidad, porque no tienen esa vida abundante. Esa vida abundante, hermano, le permite vivir en santidad. Usted me dirá, hermano, es muy difícil vivir en santidad. Amén. Pero para eso tenemos una vida abundante. Si solo tuviéramos una vida, imposible.
pero con una vida abundante es posible. Todo depende cuánto abunde usted en esta vida. Y en esta vida abundante no andamos en tinieblas, andamos en la luz. Tenemos luz para conocer lo que está bien y lo que está mal. Luego es su elección lo que va a coger, pero tenemos luz. El mundo no la tiene, no sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal. Aprueban lo bueno y piensan que son logros, que son progresistas, que son modernos, y aprueban cosas que son, yo diría, propias de primitivos, ¿no? Absurdas. Pero el Señor vino para traer luz a nuestra vida. Una sexta cosa en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Esa es otra cosa que tenemos en este mundo, que no conocemos la verdad, que no sabemos la verdad. Tan es así que el mismo mundo lo acepta. El mundo, cuando usted le habla de la verdad, cuando hablamos de verdad, el mundo dice, bueno, cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su... ¿Por qué dicen eso? Porque no conocen la verdad. Si yo conozco la verdad, no puedo aceptar otra verdad que la verdad. ¿Cierto? Es que es así, ¿no? Si yo sé que 2 y 2 son 4, no puedo aceptar otra verdad. Alguien me dice, no, son 5, yo no le voy a decir, bueno, eso es tu verdad. Pero yo, mi verdad es que son 4. Si eso es opinable, si eso se puede discutir, si se puede decir que no lo es, entonces eso no tiene valor. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nadie conoce la verdad. Si no conozco la verdad, tengo que aceptar que puedo estar equivocado. Y si acepto que puedo estar equivocado, tengo que aceptar que puede ser que el otro no esté equivocado. Jesús viene a dar testimonio de la verdad. Él no está equivocado. Él dijo la verdad. En todo lo que Él dijo la verdad. Hoy la gente le dice, no, todas las opiniones son respetables. Todas las ideas son respetables. Hermano, no. Hermano, no. Si alguien piensa que su madre es una prostituta, no es respetable. Si alguien piensa que usted es un terrorista, no es respetable. Otra cosa es que la persona sea respetable. La persona sí. Todas las personas son respetables. Todas son hechas a imagen de Dios. Pero todas las ideas no son respetables. Todas las opiniones no son respetables. Todas las enseñanzas no son respetables. Solo la verdad es respetable. Ahora, ¿por qué yo no respetaría esa verdad? Pues porque no la sé. Y como yo no sé la verdad, hermano, yo hay cosas en las que yo soy un negado. Por ejemplo, en el bricolaje. Yo, hermano, no me pida que haga algo con las manos porque solo sé dar bofetadas. Entonces, hermano, yo me encuentro una persona y le digo que hay que hacer esto y me dice, aquí habría que poner una silicona. Entonces viene otro y me dice, no, aquí habría que poner cemento. A mí los dos me parecen muy respetables. Como no sé la verdad, pues no me queda más remedio que decir, bueno, pues por algo lo dirá cada uno. Y cada uno tendrá su verdad. Y cada uno puede pensar lo que piense, y pues cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Y puede hacerlo como quiera, y si después se rompe, pues mala suerte.
Pero el Señor vino a dar testimonio de la verdad para que usted pueda saber en qué cree, saber lo que cree y que lo que cree es la verdad. En esta vida no andamos en ignorancia. Algunos creen que somos creyentes porque somos ignorantes. No andamos en ignorancia. Tenemos la verdad. Y por último, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 9, 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esa última misión es evidentemente la más conocida. Vino a salvar las almas. Vino a pagar el precio del rescate, porque usted estaba vendido al pecado. Pero vino a pagar el precio de ese rescate. Todo eso es lo que el Señor vino a hacer. Y cuando llega este momento, dice la Biblia que sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, que ya la luz había venido, que ya la verdad había venido, que ya los perdidos habían sido llamados, que ya había sido predicado el reino, entonces dijo: tengo sed. Y lo dijo, nos dice Juan, para que la escritura se cumpliese. Era necesario que todas las escrituras del Antiguo Testamento tuvieran su cumplimiento en el Señor. Vemos una escritura del Salmo 22, 14 y 15. Este salmo es el salmo de la crucifixión. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Usted puede ver detalles de la crucifixión en este texto sorprendente, porque David nunca supo lo que era una crucifixión. Esa fue una costumbre introducida, como ya vimos, por los babilonios, y en ese tiempo todavía no había sido crucificado nadie. Pero ese salmo en general, que es el que empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, habla de la crucifixión. Mi lengua se pegó en mi paladar, se secó mi vigor, está diciendo. Y el cumplimiento de este texto que le dieron a beber vinagre está en el Salmo 69, 21. Me pusieron además miel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En mi sed me dieron a beber vinagre. Este salmo no es un salmo mesiánico. Usted lo lee, usted verá que hay partes de ese salmo que no tienen que ver con el Mesías, sobre las lamentaciones de un siervo de Dios perseguido por su celo de Dios precisamente, y al que sus enemigos le dan a beber vinagre en vez de darle agua. El salmo no se refiere directamente al Mesías, pero sí podemos ver algunos puntos en los que coincide. Por ejemplo, en el Salmo 69, 8 y 9. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te esperaban cayeron sobre mí. Nos dice que extraño he sido para mis hermanos. Leemos en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron, él no fue aceptado por sus hermanos. También dice que me consumió el celo de tu casa, en Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ese texto, se acordaron los discípulos cuando él echó fuera a los cambistas del templo. Y también dice que
los que te vituperaban cayeron sobre mí, los denuestos de los que te vituperaban, y eso lo tiene usted en Mateo, en Romanos 15:3, perdón. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Todas las profecías debían ser cumplidas. Cuando Pedro, el día que prendieron al Señor, trató de defenderle con la espada y trató de detener ese camino hacia la cruz, nos dice en Mateo 26, 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Está diciendo a Pedro, yo podría evitar esto, pero entonces no se cumplirían las Escrituras. Y todas las Escrituras deben ser cumplidas. En Lucas 18:31, cuando encara el camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se cumplirán todas las cosas. Y ahora Él está en la cruz y todavía dice algo más para que la Escritura se cumpla. Tenemos no menos, y digo no menos porque no le puedo asegurar que las haya contado todas, pero hay 16 profecías sobre la persona de Jesús, sobre el lugar donde tenía que nacer, sobre el linaje del que tenía que nacer. Hay otras 9 profecías sobre su posición o su función, que sería hijo de Dios, que sería profeta, que sería rey. Hay 3 profecías sobre su ministerio, que haría milagros, que hablaría parábolas. Hay 5 profecías sobre su traición, que sería traicionado por un amigo. Incluso se da la cifra exacta del precio de esa traición. Hay 8 profecías sobre el juicio, 8 profecías sobre que habría falsos testimonios, sobre que Él no diría nada de ese juicio. Hay 20 sobre la crucifixión, desde que fue clavado, algo que, como dije, David no podía conocer, pero lo profetizó, hasta su herida del costado. Todo se había cumplido, todo se estaba cumpliendo. Aún faltan profecías sobre su sepultura, su resurrección y su ascensión. Pero todo se estaba cumpliendo y Jesús pronuncia esta última palabra, la 5ª palabra, para que se cumpla la Escritura. Tengo sed. Es la más breve, es la más natural. De hecho, en griego es una sola palabra, no son 2. La palabra significa sediento. Viene de la palabra sed, como es natural, y simplemente dice sediento. Y no fue un clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijimos que fue un clamor, que la palabra griega implicaba un grito alto, un grito profundo. Pero esto no fue un clamor. Yo diría que fue un suspiro. Yo diría que fue como el final del clamor, ¿no? Yo me imagino clamando y después diciendo, tengo sed. Sed física. Jesús sufrió una sed física agonizante. No una sed física como la que usted tiene cuando le apetece tomarse un refresco. Una sed física importante. Él no había bebido desde el jueves por la tarde, desde la Santa Cena, hasta el viernes a las 3 de la tarde que estamos ahora. Y la sed era uno de los tormentos de la crucifixión. Todos los crucificados pasaban por ahí debido a la deshidratación, de perder sangre,
Las heridas debían estar infectadas, debían estar inflamadas. Jesús debía tener ya más de 40 grados de fiebre, probablemente en ese momento. Y ahí tenemos una muestra y un ejemplo de la humanidad de Jesús. Tengo sed. Los ángeles nunca tienen sed, los espíritus no tienen sed, pero la manifestación en carne de Dios fue una manifestación en carne perfecta. No es solamente que un Dios que es espíritu se manifestó en carne humana. A veces parece que todo se limita a eso, ¿no? Es decir, qué maravilla que Dios, el espíritu que lo hinche todo, toma forma de hombre, viene al mundo, etc. Pero no es solamente eso. Es ver al Todopoderoso actuando como un hombre más, viviendo como cualquier hombre. Es como ese adulto que en un peligro, hermano, si usted en un peligro, usted corre. Y corre mucho, uno más que otros. ¿Verdad que sí? Usted le viniera un peligro, usted sale corriendo con todas sus fuerzas para evitar ese peligro. Pero ¿qué pasa si usted va con su hijo? Usted no corre con todas sus fuerzas. Usted limita sus fuerzas a las de su hijo, ¿no es cierto? Usted podría salir corriendo y dejar al hijo detrás. Y usted se libra, pero usted no va a hacer eso. Por amor. Usted va a correr menos para que su hijo pueda seguirle. Y eso es lo que hizo el Señor. Él era todopoderoso. Él podía correr más. Él podía haber salido por patas. Pero Él se limitó a ser un humano como usted y como yo. Limitó todo su poder. Lo dejó limitado. No que no lo tuviera, lo seguía teniendo. Pero lo limitó voluntariamente por amor a nosotros, para que nosotros no nos quedáramos atrás, para que fuéramos salvos. Es el Todopoderoso actuando como un hombre más. Asumió todas las limitaciones y todas las flaquezas del ser humano. Las asumió ahí. Él tuvo limitaciones intelectuales. Dios lo sabe todo, pero Jesús no. Jesús dice en la Biblia que crecía en sabiduría. En una ocasión le preguntaron, dijo que él no sabía cuál era el tiempo de su venida. Él se estaba limitando. Sí que lo sabía, de hecho él dio señales de ese tiempo. Pero él estaba hablando como el Hijo, estaba hablando como el Mesías. Y él está diciendo, yo tengo limitaciones intelectuales. Yo crezco en sabiduría, yo desconozco el tiempo de mi venida. Tuvo limitaciones emocionales. ¿Cuántas veces nos limitan las emociones, hermano? ¿Cuántas veces las emociones nos fastidian? El Señor tuvo esas limitaciones. Sintió alegría, sintió gozo, también sintió tristeza, incluso lloró, también sintió compasión. Cosas que nos hacen débiles, ¿no es cierto? Eso nos hace débiles. Pero el Señor se limitó a eso. Tuvo limitaciones sociales. Él se sujetó a sus padres. Él pagó impuestos. Tuvo las limitaciones de cualquier hombre. Tuvo limitaciones morales. Él nació bajo la ley. Como dijimos, vino a cumplir esa ley. Vino a obedecer. Dios nunca obedeció a nadie. Vino y fue tentado. Dios no puede ser tentado. Pero Él tomó esas limitaciones voluntariamente. Limitó su poder al poder de un hombre ungido por Dios. Cualquier hombre ungido por Dios puede hacer lo que Jesús hizo, como hombre. Incluso el tiempo tuvo que sujetarse a Él, ¿no? Jesús fue gestado 9 meses, como usted y como yo. Y en su tiempo, en su vida, Él siempre decía, no ha llegado el tiempo. Él habló que tenía tiempo de obrar, tenía su tiempo de nacer, tenía su tiempo de morir.
también tenía esa necesidad de Dios que tiene todo hombre. Por eso él oraba y alababa a Dios. Incluso clamó a Dios. Y también, claro que sí, tuvo limitaciones físicas. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, tuvo que dormir. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Tengo sed. Tengo sed. Algunos lo ven tan limitado que se piensan que el Hijo no es el Padre. Algunos lo ven tan limitado que dicen, no puede ser el mismo Todopoderoso. Como si usted fuera un campeón de atletismo y alguien dijera, lo pilló un león. Y era, es imposible. Ese corre más que los leones. Pero nosotros dijimos, quizá usted no corrió tanto porque había venido a salvar. Quizá usted no estuvo usando todo su poder y toda su grandeza porque usted vino fue a salvar. Entonces Jesús lo tenemos aquí pasándose como hombre. Y tiene más valor, hermano. Porque cuando el diablo tentó al Señor, cuando el Señor tuvo hambre, el diablo le tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A mí el diablo nunca me ha dicho eso. Porque el diablo sabe que no puedo. Pero si pudiera, tendría más valor que no lo hiciera. Tenía más valor la obra de Cristo porque Él pudo haber hecho otra cosa. Porque Él pudo haber convertido esas piedras en pan. Entonces esa limitación voluntaria que asumió con todas sus consecuencias tiene más valor cuando hablamos de Jesús que cuando hablamos de usted y de yo. Te diré que yo pasé mucha sed. Bueno, hermano, no fue lo mismo. No fue lo mismo. No nos sorprende que Jesús tuviera sed. No nos sorprende. Porque todos los crucificados tuvieron sed. Lo que nos sorprende, por eso estamos hablando de esto, es que lo dijera. Que dijera tengo sed. Porque también le dolerían los clavos, pero no dijo me duele. Solo dijo tengo sed. Por eso decimos o pensamos, o vamos a tratar este tema, para no hablar de la sed física que usted hubiera sentido, que cualquier crucificado hubiera sentido, sino más bien de una sed espiritual. Podríamos hablar de la sed del infierno. Podríamos hablar de esa sed que él siente y que confiesa después de 3 horas, como dijimos, de estar sumergido en el pecado, de estar sumergido en lo que podríamos llamar el infierno. Tiene que ver con esas tinieblas que acaba de pasar, tiene que ver con ese desamparo que acaba de sentir. Lo dice después. El pecado le lleva a una sed eterna. En Lucas 16, 23 y 24. En el Hades alzó sus ojos, estando entormentados, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este rico está en el infierno. Estoy simplificando un poco las cosas, ya hemos hablado de esto. Este rico está en el infierno y ve a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Y qué es lo que él desea? Agua. Siquiera que moje el dedito en agua. Un poquito de agua. No es que él vea a Lázaro bebiendo. No es que él vea a Lázaro comiendo y que vea a Lázaro en el lujo que él había tenido en el mundo y que no tenía en ese momento. Pero en esa llama, en esa eternidad, este hombre lo que siente es sed.
cuando ve a Lázaro en su seno. Bueno, la separación de Dios, el no estar en el seno de Abraham, el no estar en el seno de Dios, es la verdadera muerte. En Génesis 2:9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor puso a Adán una prueba cuando lo creó. Él puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Debe elegir entre el conocimiento del bien y del mal o la vida. En Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. de todo árbol del huerto, le dice, podrás comer. O sea, Adán tenía acceso al árbol de la vida. Adán podía comer del árbol de la vida. Dice de todo árbol del huerto. Eso incluye el de la vida. Y le dice, solamente hay uno que si lo comes, ciertamente morirás. Como ya les he comentado más de una vez, aparece 2 veces el verbo morir en este texto. Se traduce ciertamente morirás, pero aparece morir morirás, o muriendo morirás. Porque hablamos de un morir espiritual antes de ese morir físico. La separación se produce en el momento que él peca. La muerte se produce en el momento que él peca. En Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Jehová Dios, o sea, esta separación de Dios no era una separación física, era una separación espiritual. Dios estaba allí. Ellos lo pudieron ver, lo pudieron notar, lo pudieron escuchar. No fue una separación de que fue expulsado, sino que Dios estaba allí. Pero Adán, por su pecado, no se sentía en comunión con Dios. Se sentía ausente de Dios. Y esa es la muerte. Incluso Dios estaba tan allí que ellos se escondieron. Y mire la pregunta del Señor en Génesis 3, 9 y 10. Al 11, perdón. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Incluso Dios no solamente está allí, sino que Dios le llama. Dios le habla. La muerte es la separación de Dios, pero no es la separación porque Dios se quede lejos de usted. Es la separación porque su conciencia le separa de Dios. Su espíritu se separa del espíritu de Dios. Dios le llama, incluso Dios le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te escondes? Y le dice, has comido del árbol que yo te mandé que comieses. Hermano, Dios lo sabía. Dios no lo está preguntando porque no lo sabe. ¿Por qué lo está preguntando Dios? Dios quiere que Adán reflexione. Hermano, usted está así porque no está viviendo en santidad. Usted está así porque está separado de Dios. Está separado de Dios por su pecado. Y por eso está así. Él no se lo está preguntando porque no lo supiera, sino para que se diera cuenta Adán de lo que estaba pasando. Que había muerto espiritualmente. Que ya no era capaz de tener la comunión que había tenido antes con Dios.
quiere que Adán reflexione sobre esas consecuencias. Todavía Adán tardará 930 años en morir. Pero desde ese mismo momento hubo una separación espiritual de Dios. Hubo una muerte espiritual. En Génesis 3, 22 a 24. Dijo Jehová a Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y beba para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mira lo que pasa aquí, hermano. El hombre es echado del huerto de Edén. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor dice que no alargue su mano y tome también. Ha tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya ha tomado su decisión. Ya ha decidido qué árbol quiere usar. Ha usado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a procurar que no tome también del árbol de la vida. Porque estos dos árboles son incompatibles. No se puede vivir, no se puede comer de los dos árboles. No se puede tomar del conocimiento del bien y del mal que le lleva a la muerte y al mismo tiempo del árbol de la vida que le lleva a la vida. Esos son dos caminos diferentes. Y usted verá de qué árbol está comiendo. Usted verá cuál es el árbol que está usando en su vida. Pero el uno excluye al otro. No se puede tomar de los dos. Lo que el Señor le preocupó es que tomara también del árbol de la vida. No lo había hecho todavía, hermano. Pudo haber empezado por el árbol de la vida, pero empezó por el otro. Pero todavía hoy ese problema existe, hermano. ¿Qué va a elegir? ¿Va a elegir el árbol de la vida o va a elegir el árbol del conocimiento? O sea, de la muerte. En Deuteronomio 30, 19, cuando se da la ley, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Cuando Moisés da la ley, da estas palabras. ¿Qué estoy poniendo delante de vosotros? ¿Una vida de santidad o una vida de no santidad? ¿Una vida consagrada o una vida no consagrada? No. Estoy poniendo delante de vosotros la vida o la muerte. No estoy poniendo delante de vosotros la bendición o nada. Estoy poniendo delante de vosotros la bendición o la maldición. No hay un lugar intermedio. No hay un lugar donde se participe de ambas cosas. Escoge. Y escoge la vida para que te vaya bien. En Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dice la ley? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el que no las hiciere, morirá. Es grave, hay que elegir. Hay que elegir. Imaginemos que Adán no hubiera elegido. Imaginemos que tal vez no hubiera elegido por tiempo. Que Adán, cuando le dijeron puedes comer de todo árbol, se puso a comer peras,
Se puso a comer manzanas, se puso a comer mandarinas, se puso a comer naranjas. No comió del árbol de la vida, ni comió del árbol del conocimiento. Pero eso era imposible. Uno de los dos tenía que comer. Uno de los dos tenía que elegir. Y ahora Jesús en la cruz abre el camino al árbol de la vida. El camino al árbol cuyo camino había sido cerrado con querubines y con una espada. Él viene y siente una sed, que debió ser la sed que debía sentir Adán. La sed del perdido, para que nosotros no tengamos sed. Bueno, piense que en su vida hay dos caminos siempre. Cuando somos niños, no se nos tiene en cuenta el pecado. No hay bien ni mal. Pero los niños desobedecen, hacen el mal. Al niño no hay que enseñarle a hacer el bien. Perdón, no hay que enseñarle a hacer el mal. Ya sabe hacerlo. Usted no tiene que coger a su hijo cuando tiene 3, 4 años y decirle, mira niño, si tú te esfuerzas y quieres, puedes desobedecer a tu papá. No. Le va a tener que decir que tiene que obedecer. Porque lo de desobedecer ya le sale solo. Eso ya sale solo. Cuando usted ha sido criado en el Evangelio y usted ha conocido el bien, le han enseñado el bien, ha andado en el bien, pero llega el momento que se hace mayor y usted quiere conocer el mal. Conocer el mal. Para saber del bien y del mal. Si yo ya sé lo que es ir a la iglesia, yo ya sé lo que es sentir la presencia de Dios, yo ya sé lo que es estas cosas santas, pero yo también quiero saber lo que es el mundo. ¿Sabe qué pasa? Que llega la muerte a su vida. Porque el conocimiento del bien y del mal no nos lleva al bien, nos lleva a la muerte. Si usted quiere beber del árbol de la vida, usted tiene que tener sed de esa vida, de ese árbol. Porque de otra manera, aunque usted esté vivo y pueda correr maratones en este mundo, usted está muerto, espiritualmente. Adán vivió 930 años, muerto espiritualmente. Finalmente murió físicamente. Amén. Seguiremos hablando de la sed. Seguiremos hablando de la sed. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo tengo sed? Vamos a ver por qué tuvo esa sed y en qué nos afecta. A ver. Vamos a ponernos el pie. Vamos a cantar. Amén. ¿Tiene ganas de cantar o no? Gloria a Dios. Estamos viviendo en abundancia, ¿no? Toma, por favor. Creo que está el doble. ¿Tanto? ¿Verdad? Por mí.
Gloria a Dios.